Estimados alumnos, buenas noches. Por acá, por esta viva, vamos a tener el desarrollo de la unidad o del inicio de la unidad número 1 de la Cátedra de Derecho Civil Personas. ¿Ok? Vamos a estar eh, compartiendo conceptos iniciales y a partir de eso, entonces vamos a tener un foro de dudas. ¿Cuál es la planificación para el día de hoy? ¿Cuál es la planificación para el día de hoy? La planificación para el día de hoy es que ustedes tomen una hora de la clase para escuchar esta grabación, este anuncio, este video. Posteriormente, a las 8:30 de la mañana, de 7:30 a 8:30, yo les estaré enviando un link por donde nos estaremos encontrando en la plataforma Zoom, ¿ok? De modo que podamos compartir dudas sobre este tema. Lo he hecho así porque esta semana he tenido una experiencia que el internet ha estado algo disperso y entonces para evitar que el contenido no se vaya a escuchar, preferí manejarlo de esta manera y que ustedes puedan, ¿verdad?, escucharlo con calma y posteriormente participar con algunas dudas. Lo que trata esta primera parte ya ustedes han debido introducirlo en las otras asignaturas. Sin embargo, haciendo un paseo como para equilibrar o homogeneizar lo que todos estamos manejando respecto a ciertas palabras, entonces vamos a empezar a disertar sobre algunas definiciones. ¿Qué es el derecho? De hecho, en la presentación aparece un signo exclamativo al inicio y es un signo de interrogación. Disculpen, eso no me había percatado ahorita que me estoy dando cuenta. Es una pregunta, ¿qué es el derecho? Entonces, la palabra derecho proviene del término latino directum, que significa lo que está conforme a la regla. El derecho se inspira en postulados de justicia y constituye el orden normativo e institucional que regula la conducta humana en sociedad. La base del derecho son las relaciones sociales, las cuales determinan su contenido y su carácter. Dicho de otra forma, el derecho es un conjunto de normas que permiten resolver los conflictos en el seno de una sociedad. Nosotros ya en nuestro común denominador, en la información que manejamos a diario como ciudadanos comunes, ahora que vamos a ser próximamente abogados, ya vamos a tener que utilizar los términos con mayor rigurosidad, ¿verdad? Pero si tú le preguntas a un ciudadano que no estudia en la escuela de derecho y tú le dices, ¿qué es el derecho? Entonces el derecho o bien es una disciplina o es un conjunto de normas. Para nosotros el derecho será ese conjunto de normas con el que se permite resolver los conflictos en el seno de una sociedad. Es decir, la sociedad optó como herramienta para resolver sus conflictos, como una de las herramientas para resolver sus conflictos, el derecho. Ahora bien, el derecho objetivo, el derecho a su vez tiene diferentes clasificaciones. Entonces no podemos hablar de derecho civil si nosotros primero no vamos eh, compartiendo ideas sobre algunos aspectos relativos al derecho que nos van a llevar a poder definir y trabajar con mayor claridad qué es el derecho civil y por qué este derecho civil se llama derecho civil personas. Entonces, el derecho objetivo, ¿verdad?, es relativo al conjunto de normas de una clase determinada que establece el Estado para regular la vida social. Entonces, el derecho objetivo tiene que ver con ese conjunto de normas que se forman o que el Estado establece para organizarse, tanto lo que significa como los órganos del poder público, como las relaciones entre los particulares. Todo ese conjunto de normas, esa estructura jurídica en la que se sostiene un Estado para manejarse, y para manejar las diferentes relaciones que se puedan dar entre los sujetos y los actores de la sociedad, se llama derecho objetivo. Por otro lado, y digamos que en la acera del frente tenemos el derecho subjetivo. ¿Por qué? Porque el derecho subjetivo tiene que ver con el sujeto, con la persona. Y este derecho se entiende pues mucho de una manera distinta, porque es una facultad que tienen los sujetos cubiertos por el derecho objetivo. Si hay un universo, imagínense la ley para la protección de la mujer a una vida libre de violencia.
¿Qué sujetos están cubiertos en esa norma? Las mujeres. ¿Contra qué? Contra la violencia. Entonces, fíjense lo que dice el derecho subjetivo. Facultad que tienen los sujetos cubiertas por el derecho objetivo. El derecho objetivo sería esa ley que les menciono, ¿verdad? Pero el derecho subjetivo respecto a esa ley sería la facultad que tienen las mujeres, ¿verdad? Porque es una ley eminentemente dirigida a mujeres para proteger a la mujer de una vida libre de violencia, ¿verdad? Entonces, es la facultad que tienen las mujeres, ¿verdad? Para usar ese derecho, para ejercer un derecho o una condición que les fue dada por la ley. En este caso, ejercer esa tutela, esa protección del Estado, esa protección especial respecto a su seguridad, a su vida, a su integridad, ¿sí? Entonces también lo podemos ver como lo manifiesto aquí, el ejemplo de la propiedad y la facultad de la disposición. Usted que es titular de la propiedad de un vehículo, de una casa, usted tiene también la facultad, y esto ustedes lo van a ver más adelante cuando vean otros derechos civiles, usted tiene también la facultad de disposición, o sea, usted tiene la propiedad y tiene la facultad de disponer, de usar, de tomar las decisiones que mejor le correspondan respecto al bien que se trate. Entonces, todo eso, ahora usted no hace nada, la facultad es precisamente para eso, te posibilita para hacer, es como la facultad que puede tener una mujer para ser protegida de una vida libre de violencia y ella está viviendo una violencia y no lo denuncia. Es decir, ella no acercó ese derecho objetivo a su esfera particular, no lo trajo de allá para acá. ¿Para qué? Para que los ciudadanos pudieran, o sea, para que el derecho se haga vivo en la persona. Tiene que haber esa facultad, pero esa facultad debe ejercerse. Si no se ejerce, entonces indudablemente no habrá relación de eso. No habrá esa relación, mejor dicho. Ahora bien, vemos que es el derecho como una rama, como compartimos un poco sobre el derecho objetivo como el conjunto de normas y el derecho subjetivo como la facultad de traer a la esfera particular de la persona ese conjunto de normas que ya el Estado ha direccionado o ha establecido. Ahora bien, tenemos el derecho civil. En la Roma, la expresión de derecho civil hacía alusión al derecho de toda persona romana. En principio, era un término que se usaba de manera restringida, solamente para identificar a una persona romana, en contraposición con el derecho común de los pueblos. O sea, habían los romanos y el derecho de los demás, ¿ok? El derecho civil constituye la parte fundamental del derecho privado. El derecho, ustedes van a ver diferentes clasificaciones, pero existe derecho público y derecho privado. Dicen que el derecho civil constituye la parte fundamental del derecho privado, que comprende las normas relativas al Estado, ¿verdad? Comprende las normas relativas al Estado y capacidad de las personas, a la familia, al patrimonio, a las obligaciones y contratos, a la transmisión de bienes, regulando las relaciones privadas de los individuos entre sí, de forma que el derecho civil forma parte del derecho objetivo, positivo y sustantivo. Fíjense que en esta lámina ustedes van a encontrar, estimados estudiantes, el, digamos, todo el recorrido que ustedes van a dar por los diferentes niveles de derecho civil que ustedes van a ver, ¿ok? El derecho privado comprende las normas relativas al Estado y capacidad de las personas. Gran parte de eso lo vemos en esta unidad, en esta asignatura, en muchos aspectos introductorios. Luego después usted va a ir viendo cada una de las instituciones que lo comprenden con mayor profundidad. De derecho de familia, al patrimonio, las obligaciones, los contratos, transmisión de bienes y regulando las relaciones privadas entre los individuos entre sí. Entonces, todo este contenido, ustedes al final de la carrera lo van a tener, ya van a tener toda esa información, todo ese conocimiento, porque así está diseñada la carrera de Derecho, ¿ok? Ahora, son muchas las divisiones del derecho, y ustedes habrán visto ya algunas clasificaciones en sus otras asignaturas que ya han debido pasar por estos temas. Normalmente cuando yo llego
con ustedes, ya ustedes han explorado y compartido estos conceptos con otros profesores. Por eso yo a estas primeras fases, que no son nuevas para ustedes, yo no les dedico mucho tiempo, sin embargo, con muchísimo gusto vamos a compartir hoy de 8:30 a 9:30 dudas, preguntas a través de una sesión síncrona en Zoom, ¿ok? Son muchas las divisiones del derecho que se han elaborado, sin embargo, adoptaremos la que considera los elementos históricos como caracteres esenciales. Es decir, que hay diferentes formas de dividir el derecho y una de esas formas son los elementos históricos que han caracterizado a los diferentes momentos que ha vivido el derecho. Esa es digamos, la división que nosotros vamos a abordar en este primer tema, ¿ok? Pero ¿por qué hacemos esto? O sea, ¿por qué pensar en la utilidad de la historia para los estudios del derecho? Un conocimiento adecuado de la historia se traduce en una mayor comprensión del fenómeno social estudiado. En este caso, nosotros estamos estudiando derecho civil. Mal pudiéramos nosotros llegar o empezar a estudiar directamente y a leer el Código Civil que tenemos vigente en Venezuela, si ustedes no saben todo el recorrido que hubo que dar para llegar a ese documento. ¿Por qué? Porque así ustedes van a poder entender incluso más adelante las omisiones, los detalles y las bondades de ese código que aun cuando ya tiene un largo tiempo de aplicación, sigue teniendo una riqueza jurídica que le permite a uno utilizar herramientas de allí, ¿ok? Entonces, el conocimiento adecuado de la historia se traduce en una mayor comprensión del fenómeno social estudiado. Como el fenómeno social que nosotros estamos estudiando va a ser el derecho civil en esta primera unidad, para nosotros es fundamental. En el derecho es necesario conocer e interpretar las leyes antiguas que fueron base y sustento de concepciones e instituciones jurídicas para conocer la esencia, de dónde venía. Por eso es que invertimos mucho tiempo en la escuela de derecho preparándonos con las instituciones romanas. Usted dirá, porque yo tengo que estar hablando de los romanos, si ya eso pasó. No, es muy importante conocer el origen para saber las instituciones jurídicas, qué concepción tenían y cómo han evolucionado esas instituciones jurídicas. Muchas figuras jurídicas fueron concebidas para una cosa en el derecho romano y hoy por hoy se utilizan de otra manera o con características totalmente distintas. O muchas otras también se usaron en el derecho romano, se siguen usando y se mantienen incluso con la misma inspiración romanística. Entonces, eso para nosotros es interesantísimo y nos produce una importante cantidad de información para tomar decisiones o para fijar en nuestra mente la naturaleza, la esencia de todos los temas que vamos a ver, no solo en esta asignatura, durante toda la carrera. El derecho griego, ¿verdad? Relativo al derecho objetivo producido por el pueblo griego, aquellas normas. ¿Qué hizo el pueblo griego? Ustedes van a estudiar eso a profundidad en historia del derecho y en derecho romano, que también hace un abordaje por ahí comparativo de cómo los griegos aportaron a ese derecho romano. Sin embargo, ese pueblo griego, ¿verdad? No fueron muy famosos estos griegos por su producción legislativa. Nunca hubo Nunca fueron los griegos por su producción legislativa, nunca tuvo Grecia un código como tal. Sin embargo, sus bases fueron sentadas por oradores y filósofos de la categoría de Aristóteles. Conocieron el derecho de personas libres, esclavos, emancipados y extranjeros. Cuando nosotros hacemos el paseo por la historia, nosotros nos damos cuenta que al derecho como tal, como institución, los griegos aportaron. Sin embargo, sus orientaciones fueron más hacia las producciones filosóficas. Sin embargo, hay algunas instituciones que en el derecho romano se vieron permeadas por el derecho griego también. El derecho a través del pensamiento griego estuvo centrado en las ideas de organización del Estado, de la libertad, de la ley y de la justicia. Son instituciones por las que los griegos, el derecho griego trabajó bastante. Según Platón, imagínense ustedes, en el individuo como en el Estado debe reinar aquella armonía que se alcanza por la virtud. La justicia exige que cada cual haga aquello que le corresponde con respecto al fin común de todos los hombres. Fíjense que si usted lo analiza
y lo profundiza. De hecho, llega a un punto también en su carrera, en esta hermosa carrera que ustedes han decidido estudiar, que van a estudiar filosofía. Y fíjense cómo ya Platón hacía definiciones de Estado y planteaba la justicia como, digamos, un bien que fuese común a todos los hombres, que sirviera para todos los hombres, ¿ok? Entonces, de allí pasamos a hacer un paseo también por lo que es el derecho romano. Los romanos elaboraron su derecho con gran sencillez y nosotros vamos a ver que al final tienen muchas instituciones desarrolladas, pero con bastante sencillez, resolviendo los problemas que se le presentaban con mayor simplicidad. No generalizaron ni intentaron formular teorías generales o hipótesis. Huían a las definiciones, aunque en algunos casos las hayan hecho. ¿Okay? El derecho romano es una materia fundamental para la formación del jurista venezolano moderno, ya que trae sabias enseñanzas del derecho de la Roma clásica. Es el derecho que fundamenta la legislación civil de gran parte de Europa y de toda América. Para nosotros va a ser fundamental en esta unidad saber poder diferenciar y que podemos estar hablando de manera con conocimiento del derecho griego, del derecho romano, y cómo el derecho romano, ustedes van a ver que los códigos y las producciones que tuvieron los romanos vinieron siendo reconocidas por los diferentes, por otras latitudes, incluso a llegar a toda América Latina. ¿Okay? El derecho romano es la expresión con la cual se designa el ordenamiento jurídico que regió a los ciudadanos de Roma con posteridad de aquellos instalados en distintos sectores, ¿verdad? Ya va un momento. Rigió a los ciudadanos de Roma, aquellos instalados en distintos sectores de su imperio, en un espectro histórico cuyo punto de partida se sitúa a la par de la fundación de Roma y que se extiende hasta mediados del siglo VI, época en que tiene lugar la labor compiladora de Justiniano. Los romanos sí produjeron su código y su derecho escrito tan florido ha sido fuente de inspiración a muchas instituciones, más de lo que venía diciéndoles, que los romanos sí produjeron bastante información documentada, escribieron y gracias a ellos se abrió ese primer camino del mundo jurídico. Por ese camino seguimos pasando aún y ese camino es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿ok? Muy importante que nosotros estemos atentos a lo que significó pues ese aporte en el derecho. Y eso por eso es que nosotros le damos un abordaje aquí inicial, reconociendo su impacto, para que el que no está involucrado en las otras asignaturas, ¿verdad? Lo pueda hacer sin ningún problema desde el conocimiento que tiene aquí. ¿En qué instituciones del derecho aportaron los romanos? En la organización social primitiva de Roma se observa que sus organismos se estructuraron bajo el sistema patriarcal, es decir, había un hombre, un pater familia, que era el líder, en la familia había un jefe, ese pater familia, al cual obedecían todos los que de él dependían. Roma no solo venció a los pueblos, sino que obtuvo de ellos una decidida cooperación para llevar a cabo su grandiosa misión histórica de edificar un Estado, un poder político y una cultura jurídica universal. Es decir, que a partir de Roma, ¿verdad? Sirvió como base o como punto de partida para eso con lo que nosotros nacimos, pero que realmente no es de siempre, que es la institución del Estado. ¿Okay? Tenemos también otros momentos, ¿verdad? Del derecho, hemos hablado del derecho griego, del derecho romano, y en muchos casos, en esta primera parte, cuando ustedes consigan eh, instituciones, información que les hable del derecho moderno, les van a estar hablando de una época que estuvo marcada básicamente por el Renacimiento italiano. Significa el renacer de la cultura grecorromana. Parte de allí para ellos reviven y traen todas esas ideas y reaparecen estudiando las mismas inquietudes de los romanos, de los griegos, y se inicia a mediados del siglo XV.
y se caracteriza por ser ese tiempo una efervescencia, tendencia de estudio e imitación de la cultura griega y romana, entre paréntesis latina. De hecho, hoy por hoy seguimos utilizando, y ustedes lo van a vivir, y si no ya lo vivieron, muchos términos latinos, ¿ok? Tuvo por centro al humanismo, es decir, al ser humano, abriendo camino a un pensamiento moderno, ¿ok? Por estas circunstancias, el ser humano se convertiría en el fin primero y último de la existencia. Entonces, fíjense que salimos de un tiempo que posteriormente volvió a verse permeado, a verse analizado, ¿ok? Siempre o a través del tiempo, la cultura griega, romana, y mucho más en el ámbito del derecho donde nosotros estamos estudiando, siempre ha estado presente, muchachos. Entonces, es bueno que nosotros siempre que tomemos un tiempo para estudiar historia a profundidad, historia de esto, porque al final usted le va a servir y va a entender muchas instituciones, porque usted va a decir, ah, que esto viene de aquí, esto fue cuando los italianos decidieron levantar otra vez la cultura greco-romana y empezaron a pensar esto, pero ya no se, ya se transformó, esta institución fue concebida así y después fue entendida de esta manera y hoy por hoy la entendemos de esta manera. Esa es la importancia de estos temas, no es perdernos en una discusión estéril o en un compartir que no produzca resultados. El Renacimiento fue entonces el inicio del pensamiento moderno, ya se los dije, ¿verdad? En donde las concepciones de la Edad Media eran consideradas oscuras y por lo tanto repudiadas. El Renacimiento, más que una época situada entre dos fechas, es un movimiento cultural en el que aparecen gérmenes de las inquietudes modernas, como la del avance científico, que producía y despertaba nuevas visiones del mundo. Fíjense que es importante lo que yo les había, o lo que yo les extraje aquí, porque hay ideas que uno va investigando, que va leyendo y le llama la atención y dice, oye, ciertamente es así. Tiempo para la imprenta que se convirtió en aquel mecanismo de revolucionario para la transmisión del saber. O sea, fíjense que usted se pone a analizar y usted dice, caramba, todo lo que tuvieron que vivir los romanos para llegar al derecho escrito, al derecho establecido en documentos formalizados, y luego después, imagínate, aparece la imprenta, o sea, como una forma de masificar la información. Y si usted lo sigue trayendo a la actualidad, usted dice, y luego aparece el Internet, ¿sabe? Entonces las fórmulas jurídicas incluso se mueven hoy por hoy con una velocidad impresionante en el mundo, ¿ok? Entonces, instrumento para repensar todo, para contradecir a la tradición a través de la masificación de las ideas de los pensadores. La modernidad, ¿verdad? Esto ya también parte de lo que estamos conversando. La modernidad es un modelo de civilización con pretensiones universales, donde predomina la racionalidad humana, subjetiva en todo el conocimiento, y bueno, y todo eso lo que significa este nuevo tiempo. Y un nuevo tiempo que está marcado también, como lo pueden ver allí, por el orden jurídico, ¿ok? Un orden económico, un orden jurídico, el valor del trabajo, ¿ok? Entonces se ejerce por medio de la aplicación práctica de los conocimientos científicos y desarrollos tecnológicos. La modernidad es un nuevo tiempo y todas las figuras jurídicas que hoy por hoy usamos se han visto afectadas por todo este ciclo. A mí me gusta hacer este paseo porque este paseo lo va a hacer usted con el derecho civil venezolano y con el estudio histórico de cómo llegamos al Código Civil de Venezuela. ¿Ok? Existen unas divisiones, ¿verdad?, del derecho según su objetivo, ¿ok? Según lo que trate, la rama que trata o el contenido que desarrolla. Tenemos el derecho administrativo, que básicamente está relacionado con la administración del Estado, con la forma en que se comporta el Estado como institución y su administración, cómo son los actos del Estado, cómo se van a manejar, ¿ok? El derecho canónico, que tiene mucho que ver con la religión católica y es el derecho de Roma, ¿ok? Derecho civil, que tiene que ver con personas, propiedades, bienes, derecho común, que era una forma en que se le hablaba, se dividía el derecho anteriormente, derecho común, derecho de gentes, el derecho comparado, que tiene mucho que está preparado de manera que podamos comparar las diferentes instituciones o las diferentes normas de un país con otro.
Ese derecho se encarga pues de hacer comparaciones de cómo están siendo usadas instituciones del derecho en diferentes latitudes. El derecho constitucional, que estudia sobremanera las normas contenidas en las diferentes constituciones de las repúblicas y que se encarga pues de desarrollar o de ampliar las formas y modos en que las constituciones expresarán la estructura de los estados, el funcionamiento. El derecho electoral, pues que tiene mucho que ver con el derecho al voto, al sufragio, ¿verdad? A la capacidad de decidir en las diferentes instancias de los poderes donde se ejecute. Derecho internacional, las relaciones entre los diferentes países, derecho marítimo, que tiene que ver con las relaciones en el mundo del comercio marítimo y de las relaciones marítimas en general, el derecho mercantil, dedicado a los actos de comercio, el derecho penal, que estudia las sanciones y las penas. Es decir, nosotros vamos a encontrar y son muchos más. Lo que pasa es que yo les he traído una muestra para que usted puedas entender que hoy por hoy el derecho, según el objeto, ¿verdad? Tiene muchas divisiones y que para nosotros es muy importante saber que una de esas ramas de especialísima importancia es el derecho civil y hoy por hoy nosotros lo vamos a estudiar, ¿okay? Que forma parte de un conjunto de divisiones del derecho que según su objeto afectan a los ciudadanos. Ahora bien, ¿con qué quiero que disertemos? ¿De qué se va a tratar nuestra disertación de hoy a las 8:30 de la mañana? Quiero que hablemos qué implicaciones tiene para usted, o sea, cómo usted entiende que estas clasificaciones del derecho y sus divisiones en el estudio del derecho civil, es decir, ¿para qué yo les traigo o por qué creen ustedes qué relación puede haber con estudiar el derecho en general, este, a pasarse o a analizar a profundidad o a detalle las diferentes etapas por las que ha pasado la humanidad y especialmente las que han afectado a nuestro sistema jurídico? ¿Y qué relación tiene eso con el derecho civil? ¿Cómo es ese paseo puede tener influencia en el derecho civil? Sobre eso es que quiero que hablemos. Sobre eso quiero que disertemos y mi participación en el día de hoy ha sido básicamente para dar un abreboca a lo que será nuestra discusión sincrónica esta mañana cuando yo les envíe el link por donde nos vamos a conectar en Zoom. Entonces, por mi parte, esto es, digamos, el punto de partida. De esto vamos a hablar, ¿ok? Y de esto vamos a estar compartiendo.